el otro. Buenos días, hermanos. Yo sé que la mayoría ya nos conocen, veo algunas caras nuevas. Gracias. Gusto saludarles, hermanos. Vamos a aprovechar este tiempo para hablar de nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. Así es que vamos a aprovechar este tiempo que tenemos. Gracias por invitarnos y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Siempre es un privilegio estar aquí enfrente predicando la palabra de nuestro Dios. ¿Les parece si oramos nuevamente, hermanos? Sí. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por este día, gracias por tantas bendiciones que nos das. Gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tu Santo Espíritu nos haga entender tu palabra, nos dé un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, y que podamos ser alimentados, Señor. Queremos ser fortalecidos con tu presencia, con tu palabra. Te pedimos, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros. Y bendice también a cada persona que en algún lugar, en algún momento también lo va a escuchar el mensaje. Quédate con nosotros, fortalécenos con tu Santo Espíritu, llénanos con tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí en el título del tema, ¿cómo andas con Dios? Quizás para algunos de ustedes esa pregunta a lo mejor no significa mucho, no suena mucho. Para mí tiene mucho significado, hermanos. ¿Saben por qué? Bueno, mi padre en el año 2000, más o menos como el 14 de diciembre del año 2000, aquí lo velamos. Murió el 7, lo velamos una semana después, el 14 pudo haber sido un miércoles. Hermanos, un poquito de historia. Saben que nunca se me olvidó que un miércoles yo aquí estaba predicando la palabra de Dios, un miércoles, y el siguiente miércoles teníamos a mi papá aquí tendido. Nunca se me olvidó, se me quedó muy grabado eso. Bueno, pues esa pregunta que está ahí es una pregunta que mi papá siempre hacía y para mí significaba mucho. ¿Por qué? Porque al principio, cuando el evangelio empezó a llegar a mi hogar, mi papá era muy duro. Él no quería saber nada de Dios, no quería saber mucho menos nada de religión. Mas, sin embargo, el Señor, el Espíritu de Dios trabajó en él, trabajó en mi familia, y toda la familia aceptó al Señor, aceptó el evangelio. Y hermanos, desde el mismo día que mi padre aceptó el evangelio, lo tomó en serio, hermanos. Eso fue en serio. No crean que era de jugandito, que sí, que no. Cuando él aceptó al Señor, él supo que conoció un Dios amante, un Dios poderoso y un Dios que quería caminar con él. Y él, desde ese mismo día, hermanos, se convirtió en un evangelista, en un predicador. Y donde quiera que él estaba, hermanos, siempre la persona que se encontraba, esa persona no se iba sin que mi padre le hiciera esa pregunta y le decía, ¿cómo andas con Dios? Pero lo interesante es que no solamente se la hacía, hermanos, a las personas que conocía, también nos la hacía a nosotros, a los hermanos de la iglesia. Y a mí me la hizo muchas veces. Él me decía, yo me llamo Rogelio, él me decía, compa Roge, y muchas veces se acercó conmigo y me dijo, compa Roge, ¿cómo andas con Dios? Me dijo. ¿Qué significaba para él el preguntarme esto, cómo andas con Dios? Para él era muy importante, hermanos, cuál era la relación que yo tenía con Dios, cómo estaba viviendo con Dios. Él sabía que Dios nos ama, sabía que Dios está cerca de nosotros, sabía que Dios nos busca a nosotros, pero mi padre quería saber cómo andaba yo con Dios. ¿Estaba yo cerca de Dios? ¿Estaba haciendo la voluntad de Dios? ¿O andaba por ahí escondiéndome? Como muchas veces, tristemente muchas veces lo hacemos. Entonces, esta mañana esta pregunta es para ustedes también, hermanos. Si yo les preguntara esta mañana, ¿cómo andan con Dios ustedes? Hermana Díaz, ¿cómo andamos con Dios, hermana Díaz? Agradecida y contenta. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quisiera mencionar un poquito, hermanos. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha pensado, ha recordado, ha tratado de imaginar un poquito cómo serían esos sábados, esos días cuando Dios creó a Adán y Eva. Y me imagino que por la mañana temprano de repente venía Dios, ellos escuchaban la voz de Dios que venía al huerto, ahí estaban ellos. ¿Y cómo serían esos días con ellos? ¿Qué días de gozo, de felicidad? ¿Qué ambiente de amor y de paz tenían con Dios? He tratado de imaginarlo, por supuesto, a lo mejor no podemos imaginar ni siquiera un poquito de lo que pudo haber sido la creación. Cuando Dios estaba con sus hijos, con Adán y Eva, en ese huerto del Edén. Por supuesto, conocemos la historia.
Conocemos la historia, Adán y Eva cayeron en pecado, desobedecieron a Dios, escucharon la voz de la serpiente, se alejaron de Dios. Conocemos la historia, no vamos a entrar en detalles, pero lo que sí quiero mencionar es esto, hermanos. Cuando ellos cayeron en pecado, se alejaron de Dios, nuestro Dios, Él siguió dando el paso que siempre daba antes, de buscarlos. Y aquí tenemos Génesis capítulo 3, dice, y cuando el día comenzó, ¿qué quiere decir cuando el día comenzó? En la mañana tempranito, ¿verdad? Que sí que Dios todos los días tempranito venía a buscar a sus hijos y pasar un buen tiempo con ellos. Dice que el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín y entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Es una versión diferente, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Si Dios nos preguntara a cada uno de nosotros en esta mañana, ¿dónde estamos nosotros, hermanos? ¿Qué le contestaríamos? ¿Qué le podríamos contestar a Dios que Él nos preguntara, ¿dónde estás tú? Sería una buena pregunta que nos pudiéramos hacer nosotros. Y hermanos, Victoria va a predicar en este momento, ella va a tener el tiempo para predicar, pero antes de que ella entre en la predicación, en el mensaje, quisiera mencionar lo siguiente, hermanos. Desde el mismo momento, hermanos, que el pecado entró a este mundo, cada persona que hemos nacido en este mundo, cada uno de nosotros que hemos venido a este mundo, al momento de ser un bebecito, pues no tenemos decisión, no tenemos quizás un razonamiento, pero empezamos a crecer, pero llegamos a cierta edad, a cierta etapa de nuestra vida, que empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Y desde ese momento, hermanos, nosotros hemos tenido que decidir hacia dónde vamos a caminar, hacia dónde nos vamos a dirigir nuestra vida. En este momento, cuando Adán y Eva cayeron en pecado y fueron sacados, Dios los tuvo que sacar del huerto del Edén. Ahí están sus dos primeros hijos. ¿Sí los conocen a ellos? ¿Sí los ubicamos? ¿Quiénes son? Caín y Abel. En el momento que ellos empezaron a crecer, hermanos, ellos tuvieron que tomar su decisión. El Señor les dio consejos, les dio mandamientos. El Señor les pidió que se acercaran a Él. Y hermanos, Él les pidió que se acercaran con un sacrificio, con una ofrenda. Y el Señor les pidió y fue explícito en pedirles algo que quería de ellos. Mas sin embargo, aquí tenemos a dos muchachitos. Abel obedeció a Dios. Él decidió caminar con Dios, decidió obedecer a Dios, y cuando llegó el momento de venir y traer su ofrenda a Dios, ¿qué hizo Abel, hermanos? Trajo lo que Dios le pidió. Sin embargo, Caín, cuando leemos un poquito la historia, cuando estudiamos Espíritu y Profecía, dice que Caín dijo, bueno, pues sí, Dios pide esto, pero yo también puedo traerle esto, y esto es bueno, esto es lo que yo cultivo, esto es lo que yo trabajo, y trajo una ofrenda diferente para presentarse delante de Dios. Y por supuesto, hermanos, para Dios eso no fue agradable. No porque la ofrenda no fuera agradable, simplemente porque la actitud de Él no era agradable. Él decidió hacer las cosas a su manera. Y hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos acercarnos como Dios quiere que nos acerquemos, no como nosotros queremos. Tristemente, a nosotros nos gusta hacer las cosas como queremos, caminar por donde queremos, y hermanos, las cosas nos van mal. Porque cuando uno se aleja de Dios, las cosas, hermanos, tristemente, pues van mal. Quisiéramos que fuera diferente, quisiéramos andar haciendo lo que queramos y que todo fuera bien, pero no es así, hermanos. Lejos de Dios hay tristeza, hay desolación, hay muerte, y nosotros lo sabemos, nosotros ya sabemos eso. Entonces, hermanos, lo que yo quiero mencionar ahora para darle el paso a Victoria es lo siguiente. Cada día nosotros al levantarnos, cada mañana, tenemos que tomar decisiones. Y nuestras decisiones van decidiendo el rumbo hacia dónde nos dirigimos. Dios tiene algo grande para sus hijos, pero a veces nosotros agarramos rumbos o caminos diferentes. Y entonces ahora sí, hermanos, le voy a dar oportunidad a Victoria. Hermanos, lo que ella va a presentar ahora es algo que ella preparó, no es algo que yo le dije, no es algo que yo se lo preparé, le dije, mira, como un periquito que tienes que decir esto. No, hermanos. Ella se puso a orar y le pidió a Dios que le ayudara, y lo que ella va a presentar ahora es un mensaje que Dios le dio a ella. ¿Está bien? Vamos a escucharla. Buenos días, hermanos. La palabra que yo me concentré, o que es la palabra central de mi predicación, es la palabra devoción. ¿Y qué significa eso para nosotros?
Cuando busqué la palabra devoción en el diccionario, esta era lo que yo encontré. Lo traducí de inglés a español, eso no está bien completamente. Pero lo que también... Perdón, tengo pánico ahorita. Una de las definiciones que yo encontré, era que la devoción es ser amoroso y leal. Cuando yo leí eso, yo primero pensé, yo creo que yo tengo devoción porque yo soy amorosa con mi familia y yo soy leal a mis amigos. Pero luego leí la segunda definición que yo encontré y decía, es dedicar todo, una gran parte de tu tiempo y recursos a algo que puede ser una persona, idea o actividad. Y luego busqué más en lo que eso significa. Y dedicación a algo es centrarse exclusivamente a una cosa. Dedicación a una idea o causa es esforzarse para lograr una meta. Y dedicación a una persona es poner sus necesidades por encima de las tuyas. Y cuando leí eso me di cuenta que yo como humana no estoy cumpliendo la devoción en casi nada en ninguna parte de mi vida. Yo digo que tengo devoción en la escuela, pero muchas veces lo ando haciendo a la última hora o estoy apenas pasando unas cosas. Digo que tengo devoción a mi familia, pero unas veces quiero poner mis necesidades encima de ellas. Yo digo que mi devoción de Dios es primeramente en Dios, pero unas veces me pongo a hacer otras cosas encima de Él. Y me di cuenta que estoy fallando y yo no puedo ser la única persona que lo está haciendo. La palabra devoción traducida del hebreo al español es sentimientos de amor ardiente, compromiso con algún propósito o celo religioso, y es la voluntad de servir a Dios. Quiero que me ayuden un poquito. ¿Cuáles son una de tus prioridades o qué es lo que ustedes aman más en sus vidas? La familia. Para unos puede ser sus animales, para otros su primera prioridad es la escuela, el trabajo también. Todos tenemos diferentes prioridades que toman nuestro tiempo. La devoción, en una definición de un cristiano, dice, devoción es amor manifestado. La devoción es lo que tú amas y lo que pasas haciendo, pensando y lo que toma todo tu tiempo. La pregunta que necesitas hacer hoy es ¿cuál es tu prioridad? Porque eso es lo que tú estás dando toda tu devoción en hacer. Esto es lo que nos dice Dios. En Marcos 7:7 dice, en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y a mí me gusta en inglés porque cuando usa en la palabra que dice adoran, pone la palabra devoción, porque para mí me ayuda a entender que muchas veces decimos que nosotros tenemos devoción a Dios, que ponemos a Dios primero, pero muchas veces cómo actuamos enseña que lo que nosotros hacemos es como nosotros actuamos cuando decimos, no, me estoy confundiendo, que cuando nosotros decimos que estamos adorando a Dios, estamos haciéndolo en nuestra manera que nosotros queremos. Y Dios nos pide cómo quiere que nosotros lo adoramos. Y si nosotros no estamos haciendo como nosotros queremos, no lo estamos haciendo bien. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar las palabras, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y esta es otra que muchas veces nosotros aprendemos mucho en la iglesia y decimos, yo sé yo sé que necesito guardar el sábado, yo sé que no puedo estar dando chisme a otras personas, pero cuando lo ponemos en práctica lo andamos haciendo todos los días. Nosotros no tenemos el dominio propio o no sabemos cómo actuar en realidad. Y Colosenses 3:1 dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y lo que esto me dice también,
es que ahora que somos cristianos, que nos estamos llamando hijos de Dios, ya debemos, como dijeron en la lección, ya debemos de estar buscando a Dios primero y no a las cosas de este mundo. Algo que aprendí en mi escuela cristiana era de los ídolos. Nosotros leemos Éxodo 20 y leemos que dice, no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Cuando leemos eso y pensamos en el concepto de ídolos, muchas veces pensamos en las estatuas o como las cosas que ellos adoran físicamente. Pero también puede decirse que los ídolos son cualquier cosa que nosotros damos nuestra devoción. Si Dios no es primero en nuestras vidas, es porque pusimos otro ídolo primero. Y eso es peligroso porque Salmos 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Los hijos de Dios deberían de estar clamando por Dios primeramente. Eso es lo que nosotros deberíamos desear más que todo. Y otro versículo que encontré era Lucas 16:13 que dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando leí esto me di cuenta que eso se puede aplicar a muchas cosas. Dice, y a las riquezas. Pero si cambias la palabra riqueza a cualquier cosa que pones primero, todavía se puede aplicar. Porque este versículo me está enseñando que nosotros no podemos servir dos cosas a la misma vez o tener dos prioridades en el mismo lugar. Si puedes servir, si te necesitas escoger una cosa, porque como si yo quiero aprender en la escuela o si quiero sacar buenas calificaciones en la escuela, pero yo me paso viendo las películas o haciendo otras cosas, se va a ver reflejado en mis grados. Se va a ver porque si no estudio y no me concentro, se va a ver que aunque yo dije que las dos cosas estaban balanceadas, como el balance se va a ir por un lado o por el otro. Y algo que yo veo en la escuela es que yo voy a una escuela cristiana, no es adventista, pero acepta todas las diferentes religiones protestantes. Y lo que vi era que muchos se dicen cristianos y van a la iglesia, adoran a Dios y dicen que Dios es primero para ellos, pero ellos tienen diferentes planes del futuro. Yo conozco a un niño que él fue a la escuela o más porque necesitaba meterse al colegio jugando fútbol americano y él fue a la escuela o más para eso, era su única prioridad, no creía en Dios, su familia no es cristiana y no le importaba, iba a las clases todos los días le estaban enseñando que Dios lo ama, que Dios lo quiere salvar, pero él dijo, no me importa, eso no es importante para mí y no es mi prioridad. Pero un día en su carro se estrelló y dijo que había una barra cuando se pegó al fence que ya casi estaba enfrente de él. Y en ese momento se dio cuenta que se hubiera muerto si no fuera por la intervención de Dios. Y dijo en ese momento que él pensaba que se estaba malgastando su vida y quería cambiar porque se dio cuenta que la vida es tan corta y para qué la estaba viviendo. En ese día decidió dar su vida a Cristo. Y desde ese día él todos los días va a las esquinas y anda evangelizando, tratando de traer a la gente a la iglesia, porque él quiere enseñar y dar luz al Salvador que él conoció. Pero en esa misma escuela hay niños que han crecido desde que eran niños en la iglesia y lo que ellos me dicen es que su futuro quieren ir a las fiestas, ya quieren ir a los bars, ya quieren ir a jugar, andar en el mundo. Y eso es lo que me sorprende, porque si ellos están en la iglesia desde que son niños,
¿Por qué son estas sus realidades? ¿Por qué quieren eso en su vida? Cuando este niño que apenas ha conocido a Dios dice que ya cambió y que dice que va a ser pastor. Cambió su prioridad porque se dio cuenta que Dios era lo más importante. Un ejemplo de alguien que puso algo enfrente de Dios era Saúl. Y Samuel le dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención, más que las grasas de carneros. Con esta historia que ya conocemos, nos damos cuenta que muchas veces nosotros hacemos cosas y usamos la excusa que, como Caín también, que decimos, pero lo estamos haciendo por Dios, lo estamos haciendo por amor de Dios, pero Dios muchas veces dice, mis leyes o mis mandamientos vienen primero antes de lo que ustedes piensen que es bueno, porque Dios es lo bueno y Dios es la sabiduría. Si nosotros no estamos obedeciendo a Dios, nuestra naturaleza humana, ¿qué nos va a dar? Yo tengo muchas citas de Ellen G. White, pero las tengo en inglés. Dice, la devoción continúa estableciendo una relación tan estrecha entre Jesús y sus discípulos que el cristiano se vuelve como su maestro en carácter. Tiene visiones más claras y amplias. Su discernimiento es más penetrante, su juicio mejor equilibrado. Tan vivificado es él por el poder vivificante del sol de justicia, que está capacitado para llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Dice también, de época en época los héroes de la fe se han caracterizado por su fidelidad a Dios y han sido traídos conspicuamente ante el mundo para que su luz brille a los que están en tinieblas. Daniel y sus 3 compañeros son ejemplos ilustres de heroísmo cristiano y devoción a los principios. Se deja un breve relato de la vida de estos 4 hebreos para animar a los que son llevados a la tentación y a la prueba. Dios quiere que nosotros escojamos a Él primero porque Él sabe guiar nuestras vidas. Nosotros somos seres pecaminosos y nosotros somos limitados por eso, pero con el poder de Dios Él nos puede ayudar a ver con sabiduría y Él nos puede dar la fuerza que nosotros necesitamos para seguir adelante. Hermanos, entonces la pregunta que debiéramos hacer nosotros es, ¿a qué estamos dedicando nuestro tiempo? ¿A qué estamos dedicando nuestros talentos? ¿A qué estamos dedicando nuestras fuerzas? También nuestras finanzas que Dios nos otorga, ¿en qué las estamos usando diariamente? Y hermanos, esto es muy importante porque las cosas que nosotros hacemos tienen una influencia en las personas que están alrededor de nosotros. Entonces nosotros podemos decir muchas cosas, pero realmente lo que hacemos es lo que primeramente la esposa y los hijos miran. Yo puedo decirles a ellos muchas cosas, saben que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y le puedo decir muchas cosas, pero lo que ellos están viendo, eso es lo que va a tener más influencia. Y como alguien por ahí dice, ¿cómo dice ese dicho famoso? Las acciones hablan más fuertes que las palabras. Y hermanos, yo en esta mañana quisiera invitarlos a través del mensaje de Victoria, que veamos cómo estamos viviendo nosotros, que veamos qué estamos haciendo nosotros. Porque las personas que están cerca de nosotros, ellos también están siguiendo lo que nosotros estamos haciendo. Y ojalá que podamos ser influencias positivas para las personas que están cerca de nosotros. ¿Alguien sabe qué pasó ese sábado? Sábado 25 de enero del 2020, ya hace 1 año y medio ya, más o menos. ¿Alguien sabe qué pasó? Quizás para nosotros no signifique mucho eso, ¿verdad que no? Esa fecha no significa, bueno, con su permiso de ustedes voy a poner un video cortito, vamos a ver si camina. A ver, no caminó, a ver, vamos a ver. No sé si puede caminar ese video, hermano. No camina, ok. Bueno, ¿alguien conoce el personaje que está ahí? ¿Alguien sabe?
Kobe Bryant. Estamos hablando de el sábado 25 de enero del 2020, o sea, del año pasado. Él estaba ahí en esa academia que él tenía. ¿Cómo se llamaba la academia? Mamba. Ahí iban, había actividades deportivas y su hija que estaba empezando y estaba metiéndose en eso del deporte, del básquetbol también, igual que él, pues él como un padre que le tenía devoción hacia eso, pues estaba dedicando tiempo a eso. E inclusive él se olvidó de muchas de sus cosas. Él tenía muchos negocios y tenía muchas actividades. Inclusive lo querían usar en algunos equipos para que trabajara con ellos. Pero él dejó muchas cosas a un lado por tratar de apoyar a su hija, porque él quería que su hija sobresaliera en el deporte que también le gustaba. Y ese sábado fueron a esa academia deportiva de él, porque su hija iba a jugar. Ella jugaba en ese equipo, estuvo ahí. Pero saben que ese sábado pasó algo interesante. Cuando estaban ahí, pasó lo siguiente, miren. Este niño, cuando estaba ahí, el niño pues a lo mejor él admiraba mucho a Kobe Bryant y él quería hablar con él, quería saludarlo, quería tomarse una foto con él y eso. Pero pues él era una persona famosa, ocupada, y cuando andaban por ahí, él trató de acercarse. Y pues ahí ustedes pueden mirar cómo se acercó y se tomó su selfie. Pero saben que pasó algo interesante ahí. El niño quiso hablar con él, quiso saludarlo, quiso platicar con él. ¿Y qué creen que le dijo Kobe Bryant? A ver, díganme más o menos. ¿Qué creen que le dijo a él? Algo que le pudo haber dicho él. ¿Estoy ocupado? ¿Qué más? ¿Qué más le pudo haber dicho? Ahorita no tengo tiempo. Sí, hermanos. Andaba apurado, pero iba un poquito molesto porque pasó algo ahí en ese juego, en esa actividad que hubo y que lo molestó, y estaba un poco molesto, apurado, lo que ustedes dijeron. Y entonces pues él no quiso detenerse. Ustedes lo pueden mirar ahí, que él no quiso detenerse, y el niño como pudo se tomó su selfie. Pero le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, mañana que vengamos, porque el siguiente día también tenía una actividad. Mañana que venga, voy a tomarme una foto contigo y vamos a platicar. No sé exactamente qué cosa le diría porque fue algo rápido, pero le dijo mañana, le dijo. Ahorita vamos a hablar del mulo porque ya que con eso vamos a terminar. Hermanos, ¿pero saben qué pasó el siguiente día? El siguiente día, el domingo, hermanos, para él ya no llegó. Él se levantó temprano. Creo que era un hombre católico, todos los días viajaban. Ustedes más que nosotros que vivimos en otro lugar saben muchas de las cosas que pasaron esa ocasión. Las noticias fue algo grande, pero esa mañana se levantaron, no sé, hicieron sus actividades, fueron a la iglesia católica. Creo que todos los domingos él hacía eso, y de ahí en el helicóptero iban rumbo a esa academia, y nosotros sabemos lo que se dio en el camino. ¿Y qué dijo Kobe Bryant? ¿Qué le dijo al niño? Mañana, le dijo. Y el niño muy contento le dijo a su papá, ¿saben qué? Me tomé una selfie y se la enseñó a sus papás. Le dijo, pero él me dijo que mañana iba a platicar conmigo y se iba a tomar una foto conmigo y todo eso. Pero el mañana no llegó. Hermanos, tristemente nosotros pensamos que tenemos la vida comprada, que todo sigue avanzando. Pero hermanos, todos los días suceden tragedias, todos los días pasan cosas difíciles. No estoy contando esto para asustar a nadie, hermanos. Solamente estoy diciendo, hermanos, que veamos cómo estamos viviendo. Porque eso va a decidir nuestro futuro eterno, hermanos. ¿Dónde vamos a pasar nuestro futuro eterno? ¿Y dónde va a pasar su futuro nuestra familia? Mi esposa, ¿dónde va a pasar su futuro? Mis hijos. Bueno, mucho de su futuro depende de las cosas que yo hago, de cómo yo vivo y cómo los trato a ellos, y el ejemplo que les estoy dando a ellos. Y hermanos, no queremos decirle a nadie mulo, no queremos decirle a nadie caballo, ¿está bien? Solamente este es un ejemplo de David. Y miren, es muy interesante. Me dijo, la vez que predicamos allá en Arizona, y Victoria y yo predicamos, y me dijo uno de mis amigos, dice, ¿por qué me dijiste mulo? Me dijo. No, hombre, le dije, cuando dije mulo, luego te volteé a ver, le dije, de jugando a él. Pero no, hermanos, este es un ejemplo que usa David, donde podemos sacar algún mensaje para nosotros. ¿Está bien? Miren lo que dice. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento, y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? Miren,
Hermanos, los animales no tienen un razonamiento. Los animales, el instinto, y hay animalitos muy inteligentes, el de nosotros es tan inteligente, hermanos, que desde que recién lo trajimos ese perrito, hermanos. Miren, nosotros pues oramos, tenemos nuestras oraciones normales, pero cada noche antes de nosotros irnos a acostar, tenemos nuestro devocional juntos, tenemos nuestro devocional y hay una oración que esa oración la hacemos todas las noches. Es diferente que las que hacemos durante la comida, durante el día. Y hermanos, ese perrito, en poquitas veces, en poquitos días, él aprendió que después de esa oración, ¿qué era? ¿El tiempo de qué? Era el tiempo de ir a dormir. Y saben que desde ese momento, unos días después, cuando nosotros tenemos nuestra devoción y tenemos esa oración, el perrito agarra camino y va y se mete a su casita donde él duerme. Porque ahí ese es su lugarcito para dormir, siempre duerme ahí. Y hermanos, los perritos no tienen el razonamiento como nosotros, no tienen la inteligencia como nosotros. Ellos solamente se dejan guiar por instintos y algo que Dios les dio a ellos. Pero hermanos, nosotros tenemos un razonamiento, nosotros podemos razonar las cosas, podemos pensar las cosas y podemos decidir las cosas. Y entonces, cuando David nos está hablando de esto, dice, no seas como el mulo o el caballo que no tienen ¿qué? Discernimiento. Hermanos, nosotros sí tenemos discernimiento. Podemos pedirle a Dios que Él nos ayude, que Él nos dé el discernimiento para saber qué debemos de hacer, cómo debemos de vivir. Y hermanos, hay dos cosas que quiero mencionar. ¿Por qué dijo el mulo y el caballo? Hermanos, escuchen lo que voy a decir ahora. El mulo, el burro o la mula o como queramos decirle nosotros. Hermanos, ellos, de repente el mulo va caminando y de repente se para, hermanos, y ya no lo pueden mover. Y para que muevan ese mulo o ese burro de ahí, hermanos, ya no lo mueven. Y nosotros muchas veces somos así. Nosotros en nuestra vida espiritual, hermanos, muchas veces íbamos creciendo, íbamos avanzando, pero muchas veces llegamos a un lugar, hermanos, espiritualmente hablando, y ahí nos quedamos. Y ya no avanzamos y ahí nos quedamos y no avanzamos. Hermanos, debemos de crecer espiritualmente, debemos de estudiar la palabra de Dios, debemos de orar, debemos de compartir su palabra. Hermanos, no debemos quedarnos ahí estáticos, como el mulo. Ese es un mensaje que yo agarré del ejemplo que da David. O también podemos ser como el caballo. ¿El caballo qué hace, hermanos? ¿Qué hace el caballo? El caballo puede correr y corre y corre, y sobre todo cuando está jovencito, corren y corren y corren. Nosotros, hermanos, a veces en la vida espiritual también nos pasa lo mismo. Nos la pasamos corriendo de aquí para allá, nos levantamos a la carrera porque el trabajo y por los niños y por la comida y andamos corre y corre y en la tarde terminamos todos cansados y caemos rendidos y el siguiente día lo mismo y nos la pasamos corre y corre. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual? ¿Cómo andamos con Dios, hermanos? ¿Qué estamos haciendo para vivir cerca de Dios? Dios, hermanos, Él no falla, Él nunca va a fallar, Él siempre va a estar ahí, buscándonos, hablándonos. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros, hermanos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y vamos a terminar con este versículo, hermanos. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Vamos a terminar, vamos a leerlo juntos. ¿Qué les parece? ¿Lo leemos juntos y terminamos? Bueno, yo lo voy a leer y ustedes me siguen a mí, ¿está bien? Vamos a leerlo juntos. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Hermanos, estas son palabras de Pablo, ¿ok? Hebreos 10, capítulo 10, Hebreos 10, versículos 35 al 39. Seguimos el versículo 36. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá. Y no tardará. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Esto lo vamos a leer juntos. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Hermanos, nuestra vida está preservada en Cristo Jesús. Mi invitación esta mañana y la invitación de Victoria es que, hermanos, cada día busquemos a Dios. Él nos está buscando cada día. Ahora, nosotros también, que nuestra prioridad sea nuestro Dios, hermanos. Vamos a orar.
Padre Santo, te damos muchas gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque tú nos hablas diariamente. Diariamente nos estás hablando de muchas maneras. Señor, hoy nos estás hablando con tu palabra en este momento. Señor, permite que podamos tener discernimiento. Abre nuestro entendimiento. Sabemos que somos difíciles, somos duros. Pero, Señor, que tu Santo Espíritu sea derramado en cada uno de nosotros para que Él dirija nuestras vidas. Que Él abra nuestro entendimiento y que cada día nuestra prioridad, Señor, sea buscarte. Que tú seas nuestra prioridad. Porque si te tenemos a ti, Señor, tenemos todo lo que necesitamos. Y no solamente eso, vamos a tener una influencia positiva para la familia, para los hermanos, para la gente donde estamos. Y, Señor, permite que juntos nos podamos preparar para el pronto regreso de Cristo Jesús. Sabemos que Jesús viene pronto y nosotros queremos estar listos, queremos estar preparados para ir a vivir contigo, Señor, por la eternidad. Permite, Señor, que al aparecer tú allá en las nubes de los cielos, no sabemos cuánto, sabemos que va a ser en poquito tiempo, que podamos ponernos de pie, que podamos levantar nuestros brazos y que podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por tus mensajes que nos mandaste esta mañana. Gracias porque, Padre eterno, muy pronto tu Hijo Jesús vendrá en las nubes de los cielos con gran poder y gloria a buscar a sus hijos, a buscar a los que entregaron sus vidas a Él. Y nosotros hoy hemos decidido a seguir a Jesús, pase lo que pase. Ayúdanos a poder reconsagrar nuestras vidas a ti. Y que cuando vengas en las nubes de los cielos nos puedas identificar como tus hijos. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.